Hola y bienvenido a tu video de reacciones redox dentro de tu módulo 5 del curso de a prueba de química inorgánica. Y ahora te voy a enseñar primero qué es un proceso redox y cómo identificar reacciones de este tipo para en el siguiente video ver cómo se pueden balancear estas reacciones. Entonces, en primer lugar, lo que tendríamos que entender es que un proceso redox básicamente es un proceso de óxido-reducción. Quiere decir entonces que un elemento se oxida, es decir, pierde electrones, mientras que otro se reduce, es decir, gana electrones. El que se oxida transfiere los electrones al que se reduce. Entonces, finalmente es una transferencia de electrones. Una de las características importantes en un balanceo o en general en la identificación de una reacción de esta naturaleza es que una sustancia se oxida, es decir, transfiere sus electrones a otra, mientras la otra se reduce, es decir, está ganando los electrones que le está transfiriendo la otra especie química. Entonces, si nosotros revisamos en una reacción química, por ejemplo, veríamos, en este caso el zinc se está oxidando, quiere decir entonces que se va a quedar con una carga positiva porque está liberando electrones, y vemos que efectivamente se queda con una carga positiva. Mientras que el cobre en este caso se va a reducir, él está ahorita en carga positiva, si se reduce entonces va a hacerse cero o cambiar su carga a negativa, en este caso se hace cero. Finalmente, entonces nosotros tendríamos un proceso de oxidación en donde lo que va a ocurrir es que se pierden electrones, es decir, caminamos hacia la parte de la recta numérica que es positiva, y esto implicaría entonces que si solo hay dos procesos dentro de la reacción, el que se oxida va a obligar al otro a reducirse, es decir, se convierte en el agente reductor, como vimos en propiedades periódicas. Mientras que entonces el que se reduce, que queda negativo, va a obligar al otro a oxidarse, por lo tanto se convierte en el agente oxidante. Entonces, en este caso, el zinc se oxida y al mismo tiempo se convierte en el agente reductor, mientras que el cobre se reduce y se convierte en el agente oxidante, tal cual lo vemos entonces en las imágenes. ¿Cómo podríamos entonces nosotros identificar una reacción redox rápido en un examen de admisión? Porque es a lo que nos vamos a enfrentar. Yo te sugiero entonces que en el examen lo que hagas es primero, ves la reacción y buscas, de entre todas las opciones que tengas, buscas la reacción que tenga un elemento solo de un lado y que se haya combinado con otro. Podría ocurrir que haya dos elementos solos y que después se hayan combinado, pero basta con que solo haya uno. ¿Cómo sé que entonces esta es una reacción redox? Es típico de las reacciones redox que cambien su estado de oxidación, es decir, que cambien su carga. Entonces, si nosotros tenemos un cobre que está solo, quiere decir que tiene una carga cero. Cuando este cobre se una con otro, en automático va a tener una carga que sea distinta de cero. ¿Cuál? No sé, tendría que calcularla. Pero en general lo que me interesa es que ha cambiado. Cuando nosotros registramos un cambio en el número de oxidación o en la carga, en automático estamos seguros que estamos ante una reacción redox. Por lo tanto, busca aquella reacción en el examen que tenga un elemento solo de un lado y que del otro lado se haya combinado. Podría pasar que, por ejemplo, del lado de los reactivos tengas al elemento combinado y luego solo, está bien, no importa en qué sentido vaya, al final quiere decir que ha ocurrido un cambio. En un momento estaba solo y luego está combinado. Entonces, esto sería una reacción de tipo redox. Eso es lo que tendrías que buscar en el examen de admisión. Vamos a probarlo de todas maneras que efectivamente el número de oxidación está cambiando, y para eso lo que vamos a hacer entonces es identificar todos los números de oxidación de todos y cada uno de los elementos que componen a la reacción química. En este caso yo ya los calculé, pero si quieres que lo volvamos a hacer, pues volvemos a iniciar el proceso para que se refresque la memoria de números de oxidación. Si tuvieras duda en este tema, te invito a que regreses a esa parte antes de continuar para que esta parte sea todavía más fácil para ti. Elementos solos tienen número de oxidación 0, eso nos tendríamos que acordar. Hidrógeno en su forma combinada tiene número de oxidación más 1. Pongo aquí el hidrógeno y aquí el hidrógeno.
Oxígeno en su forma combinada tiene menos 2 aquí, menos 2 aquí, menos 2 aquí y menos 2 aquí. Entonces, reviso. Para obtener este 5, como hice, 1 por 1, 1. 2 por 3, 6. 6 menos 1 da 5 y sale este 5 que estoy buscando. Un truco importante, si ya te salió NO3 y vuelve a salir NO3, es seguro que va a tener exactamente el mismo número de oxidación. Si no me crees, entonces lo podríamos calcular. En este caso hay un paréntesis, fuera del paréntesis hay un número 2, este 2 va a subir como número de oxidación del cobre y entonces tendríamos 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, por 2, 12. 12 menos 2 da 10. 10 entre el número que está fuera del paréntesis da ese 5. Para ahorrarte ese paso, entonces te digo, si encuentras exactamente el mismo anión, pasas exactamente igual los números de oxidación. No se vale que haya cambiado en 1. Por ejemplo, que aquí tuvieras NO2, ya no aplica. Tiene que ser exactamente el mismo anión. De este lado el oxígeno es menos 2. ¿Qué número anularía esta carga para hacerla 0? Un más 2. Y de este lado pues agua más 1 y menos 2 siguiendo las reglas y esto tendríamos como números de oxidación. ¿Qué es lo que me interesa? Que aquel elemento que yo había puesto en la mira, que de un lado estaba solo y luego está combinado, efectivamente haya cambiado su número de oxidación. Primero era 0 y del otro lado de los productos ahora es más 2. Las comparaciones que se hacen en redox siempre tienen que ser antes de la flecha y después de la flecha. No se vale comparar los reactivos entre sí y los productos entre sí. Siempre comparamos reactivos contra productos. Solamente ha cambiado pues tendríamos que averiguarlo. Por ejemplo, hidrógeno de más 1 a más 1 no ha cambiado nada. Oxígeno de menos 2 a todos estos menos 2 no ha cambiado nada. El nitrógeno de 5 a 5 no ha cambiado nada, pero este nitrógeno de más 5 a más 2 sí ha cambiado. Es importante que sepas que en las reacciones redox siempre a fuerza tiene que haber dos cambios. Uno que se reduzca y otro que se oxide. Nosotros acabamos de identificar entonces dos cambios, uno del cobre y otro del nitrógeno. Tendríamos entonces nada más que estimar quién se está reduciendo y quién se está oxidando, que sí pueden ser preguntas de tu examen de admisión. Entonces, avanzamos y vamos a determinar los procesos redox. Redox te decía que significa reducirse y oxidarse. Entonces, a mí me gusta pensar en una recta numérica con unos saltos de rana como los que nos enseñaron en la primaria porque son muy sencillos. Entonces, si nosotros pensamos en la oxidación, decíamos que aquel elemento que se oxide va a tender a convertirse en positivo porque como está perdiendo cargas negativas, se acerca más a los números positivos. En la recta numérica, nosotros sabemos que la parte positiva se encuentra hacia la derecha. Quiere decir entonces que más que buscar un signo positivo, nuestra rana en oxidación, si el elemento se está oxidando, nuestra rana tendría que estar saltando hacia la derecha. Mientras que si estamos en la reducción, como tendería al signo negativo, en realidad lo que estamos haciendo es acercándonos a los números negativos y entonces lo haríamos por la izquierda. Quiere decir que ahora nuestra rana va a saltar hacia la izquierda. En este sentido, entonces, tenemos dos cambios. El del cobre, que pasó a ser cobre 0 a convertirse a cobre más 2. Una de las características para saber si uno se oxida o se reduce es bajar en unas pequeñas reacciones chiquititas que vamos a conocer como semirreacciones. Lo que hago es desprenderme de toda la reacción grande que me puede estar abrumando y bajo solamente aquellas especies químicas, aquellos elementos que han cambiado de reactivos a productos. Bajé entonces el cobre con su carga 0, me fijo si tiene subíndice y si tuviera lo bajo completo con el subíndice. No es el caso, entonces bajo exactamente lo que veo. Luego el cobre con carga más 2, bajo exactamente si tuviera subíndice, como no aparece, lo pongo aquí. El salto de inicio de la rana siempre va a estar en reactivos. Entonces digo, mi rana saltó de 0 a 2, 1, 2 saltos. Esto significa el número de electrones que se han movido. Los saltos de la rana son el número de electrones. La rana caminó hacia la derecha.
Nosotros dijimos que si la rana camina hacia la derecha, se oxida, según lo que tenemos escrito aquí. Por lo tanto, vamos a decir que el cobre se está oxidando. Como solo hay dos procesos, decimos que si uno se oxida, en automático entonces el otro se reduce. Quiere decir que el cobre se ha convertido en el agente reductor, mientras que el nitrógeno es el agente oxidante. Vamos a probar que efectivamente el nitrógeno se está reduciendo, es decir, que su rana está saltando hacia la izquierda. Y entonces vemos, el nitrógeno con carga más 5 sin subíndice lo pasamos a nitrógeno más 2 con carga sin subíndice. El inicio del salto de la rana es más 5 y entonces me sitúo aquí y voy hacia más 2. No se te vaya a ocurrir siempre saltar del número menor al mayor. Tú siempre tomas el inicio del salto de la rana en 5 o en el más allá del 5 y tomas el salto de la rana siempre en reactivos. Entonces inicia en 5, termina en 2, acaba de dar 3 saltos la rana y eso significa que ha ganado 3 electrones porque está caminando hacia la izquierda. Y recordemos que en química caminar hacia la izquierda significa ganar electrones. Caminar hacia la derecha, es decir, hacerse positivo, significa perder electrones. Entonces, efectivamente han ocurrido los dos procesos. Si en el examen te dieran esta reacción y te dijeran ¿quién es la especie química que se oxida? Tendrías que contestar cobre. ¿Quién es la especie química que se reduce? Tendrías que contestar nitrógeno. Pero para nivel superior, por ejemplo, si nos preguntaran esto, casi nunca nos preguntan de manera directa, sino te preguntan ¿cuál es el agente reductor? En tu mente entonces vas a ir a buscar luego el que se reduce. Ojo, agente reductor necesariamente es el que hizo el proceso contrario. El agente reductor es el que se oxida. Si me preguntan cuál es el agente reductor, entonces contesto el cobre, porque es el que se oxida. Si me preguntaran quién es el agente oxidante, entonces contesto el nitrógeno. Si me dijeran quién pierde 2 electrones, digo el cobre. Si me dijeran quién gana 3 electrones, digo el nitrógeno. Todas las posibles preguntas a las que te podrías enfrentar las acabamos de contestar. Entonces, si nosotros resumimos, el proceso de oxidación significa que se pierden electrones, por lo tanto, nuestra rana salta hacia la derecha. Como el que se oxida obliga al otro a reducirse, se convierte en automático en el agente reductor. Mientras que el que se reduce significa que gana electrones, es decir, su rana está saltando hacia la izquierda y está obligando al otro a oxidarse, por lo tanto se convierte en el agente oxidante. Para hacer entonces balanceos de óxido-reducción, lo primero que tendríamos que hacer siempre es identificar que nosotros tenemos una reacción redox y luego entonces comprobar con los números de oxidación. Para hacer los balanceos redox, te invito entonces que veamos el siguiente video en donde haré un balanceo redox y luego entonces contestaremos un par que tú hagas primero y después que yo lo resuelva. Nos vemos entonces en los siguientes videos.